olvida mi error. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias muy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi destino, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias muy nuevas son. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estarse conectando en este día jueves 11 ya de diciembre. Es una bendición muy grande el podernos reunir un jueves más. En unos minutitos estaremos dando inicio a nuestro servicio de esta noche. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias muy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias muy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias muy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados una vez más en nuestro servicio de Viviendo en su Palabra. Ahora, precisamente continuando sobre el estudio en Judas, ¿verdad? Muy importante, todos estos temas que hemos venido estudiando sobre la apostasía. Y de todo corazón yo le doy muchas gracias a Dios y a todos los que están o se conectan cada jueves, precisamente, porque estos son temas muy importantes. Si usted es un verdadero cristiano, estas cosas que encontramos en la palabra, estas verdades, no las podemos pasar por alto. Tenemos que realmente atesorar muy profundo en nuestro corazón y en nuestra vida estas verdades. Así que vamos a leer Judas capítulo 1, ¿verdad? Solamente tiene un capítulo, versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna. Oramos. Señor, te damos las gracias porque nos permites una vez más poder continuar en este hermoso estudio de esta carta o epístola de Judas, orando, Señor, para que hables a nuestro corazón, para que nos transformes, para que puedas abrir nuestros ojos, Señor, y que realmente, oh buen Dios, oramos para que pongas en nuestro corazón el deseo de conocer más de ti, de conocer tu palabra, Señor, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos donde han surgido tantos y tantos engañadores. Ayúdanos, Señor. Somos buenos para muchas cosas, pero somos tan malos para la teología. Te suplico que nos ayudes, Señor, a poder conocerte mucho más a través de tu palabra que nos ha sido revelada. En tu nombre hemos orado. Amén. Y amén. Amados hermanos, hoy continuamos con la segunda parte de cómo sobrevivir en tiempos de apostasía o cómo sobrevivir en tiempos apóstatas. Estamos viviendo tiempos tan difíciles en el sentido que no todo lo que se predica es el evangelio, no toda iglesia es iglesia, no cualquiera que se para detrás de un púlpito es un pastor que va a predicar fielmente la verdad. Muchos están siendo engañados y en fin, tantas y tantas cosas. Entonces, esta carta de Judas que estamos por finalizar, esta epístola trata sobre la apostasía y sobre los apóstatas. Y hemos venido estudiando y recibido de parte de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Hemos recibido muchas enseñanzas detalladas en cómo se han venido infiltrando estos engañadores y apóstatas en la iglesia. Hemos estudiado cuál es su naturaleza, hemos estudiado cuál es su carácter y su forma de actuar. Y finalmente, a partir del versículo 17 en adelante, lo iniciamos estudiando el jueves pasado, viene Judas y se aparta de ellos en esta carta y ahora nos habla de nosotros y a nosotros. Y nos dice la manera en la cual nosotros debemos de, o mejor dicho, qué es lo que debemos hacer para sobrevivir y triunfar en un momento de estos tiempos peligrosos, en estos momentos de apostasía. Y obviamente, amados hermanos, para participar en esta batalla en la cual todos estamos involucrados, debemos de tener una capacidad de discernir. Y hay una sola frase que quiero destacar a modo de introducción en el versículo 20, y la vamos a abordar también más adelante, es la siguiente. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, lo que leímos hace unos minutos, dándonos a entender que la clave de la supervivencia o la clave para poder sobrevivir y poder triunfar en tiempos apóstatas, en tiempos peligrosos que los estamos ya viviendo, todo esto, cómo poder ser fuertes en estos tiempos, todo esto reside, amados hermanos, en ser fuertes en la fe, en la santísima fe. No se trata de una fe subjetiva, no se trata solamente de creer, se trata de una fe objetiva, que es el contenido del Evangelio de Dios. Para sobrevivir en tiempos apóstatas, es esencial, amados hermanos, que nosotros nos fortalezcamos en vuestra santísima fe. O sea, que seamos fuertes en el sentido para poder comprender, para poder discernir la verdad del Evangelio de Cristo. Ahora bien, este tema que Judas viene y aborda, y aquí también se aborda en muchos pasajes de la Escritura, y una de las partes muy hermosas y enriquecedoras del estudio bíblico, al menos para mí, yo sé que para ustedes también, es precisamente recordar la manera en la que se nos viene dando estas advertencias y estas instrucciones también en todo el resto del Nuevo Testamento. Como punto de partida, yo quiero referirles que podamos leer dos pasajes
Y uno está en 2 capítulo 11, y luego estaremos hablando otro más adelante también, y vamos a volver al texto de Judas. Hermanos, yo quiero que podamos entender algo, y vamos a hacer un paréntesis. Ningún libro del Nuevo Testamento, de hecho, ningún libro de la Biblia existe aislado. Son muchos escritores, pero eso sí, solamente es un autor, que es Dios. Existe en el estudio teológico lo que se le conoce como una analogía de la escritura. Y una analogía de la escritura es precisamente, como hay un solo autor, es absolutamente inspirada, inerrante, consistente, todopoderosa, y por lo tanto se explica a sí misma la palabra de Dios. Entonces la mejor explicación de la Biblia es la misma Biblia. Por lo tanto, amados hermanos, inevitablemente para comprender un pasaje o para poder estudiarlo, tenemos que recurrir de alguna manera también a otros pasajes. En este caso, en 2 Corintios capítulo 11, viene Pablo y le escribe a los corintios y le dice lo siguiente: ojalá me soportaran un poco de locura, pero en realidad me están soportando. Yo sé que esto se escuche como repetitivo, ¿verdad? Pero lo que Pablo les está diciendo es: me han soportado tanto tiempo, por favor, solamente me pueden soportar un poquito más. ¿Y por qué Pablo les está diciendo? Bueno, en el versículo 2 del capítulo 11 de segunda carta a los Corintios, les da la respuesta también. El versículo que sigue le dice: porque yo los celo con celo de Dios, los desposé con un solo esposo, es decir, con Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Corinto, de la iglesia de Corinto: miren, amados hermanos, yo los he comprometido con Cristo. Y yo quiero asegurarme de que cuando finalmente se celebre la boda allá en la gloria, en el futuro, sean tan fieles como ustedes lo han sido desde el principio. Y mi preocupación es, dice Pablo, continúa en el versículo 3, que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus mentes se desvíen de la sencillez y pureza de Cristo, de la devoción a Cristo. O sea que la preocupación de Pablo es que, habiendo comenzado realmente con una base sólida en la verdad, la gente comienza a desviarse. Y no por su propia cuenta, sino por haber sido descarriados por el enemigo y sus engañadores. Por eso continúa en el versículo 4 y le dice: si alguien viene y predica a otro Jesús que el que hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente al que han recibido, distinto del Espíritu Santo, o un evangelio diferente al que han aceptado, pues parece que lo soportan perfectamente o que lo toleran. En otras palabras, viene Pablo, les estaba diciendo: bueno, ustedes están siendo demasiado tolerantes. Ojalá ustedes puedan ser intolerantes ante el error. Cuando alguien viene con otro Jesús, con otro evangelio, con otro espíritu, pero ustedes parecen que lo soportan. Parecen en cierta medida que lo están aceptando. Y esto me preocupa, les daba a entender Pablo. Y créanme que a mí también. Porque así, amados hermanos, es exactamente como la gente se desvía de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y Pablo decía: por eso yo deseo presentarlos a Cristo como una virgen pura, en el sentido sin haber cometido un adulterio espiritual, sin haber inducido a otro evangelio, sin haber inducido a otro Jesús o a otro espíritu. Es un adulterio espiritual. Hermano, por eso hacemos esto. La Biblia es clara, es explícita sobre el discernimiento. Es para protegernos. No es diferente a lo que ocurre con nuestros hijos físicos. Usted le advierte a sus hijos sobre todo tipo de cosas que pueden ser peligrosas.
les advierte a dónde van, qué es lo que hacen, qué es lo que ven, qué es lo que comen, con quién se relacionan. ¿Por qué? Porque usted los trajo al mundo y usted comprende la naturaleza de sus almas, comprende que su tendencia es a la deriva y que tienen que ser protegidos de alguna manera. Usted ha hecho todo lo posible de arraigarlos a sus hijos y poner una base para que puedan sentirse protegidos. Justamente de igual manera es en el ámbito espiritual. Ese es el corazón pastoral de un pastor. Así que, amados hermanos, ahondamos mucho en este tema para que nosotros, créanme, podamos tener el discernimiento para que yo quiero que usted entienda que yo comparto las mismas preocupaciones que Pablo. Créanme que yo quisiera, de todo corazón se lo digo, que toda la iglesia Renacer estuviese conectado a esto y que sintieran el interés realmente por estas verdades tan importantes para nuestra vida. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque yo no quiero que sean engañados, porque el enemigo es astuto. Para ser más específicos, le voy a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, nos lleva a detalles de cómo asegurarnos para no ser engañados. En el versículo 20, del 20 al 22, lo leemos, dice, no menospreciéis. Después dice la profecía, y no se refiere a los profetas que falsamente profetizan hoy en día, sino que se refiere a la predicación. Eso es lo que en realidad significa que no menospreciemos la predicación. Versículo 21, sino examinadlo todo cuidadosamente y que nos aferremos a lo bueno y que nos apartemos del mal en toda forma. ¿Verdad? Que agarremos lo bueno y que desechemos lo malo, que nos apartemos del mal. Estos textos, hermanos, nos brindan una base más amplia para que podamos entender Judas. Aquí se nos está advirtiendo que debemos de discernir, que realmente que debemos tener un conocimiento suficiente para poder discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Judas nos dice, lo que leímos en el versículo 20, que si queremos estar protegidos en estos tiempos de apostasía, a donde se están filtrando muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos engañadores a las iglesias, si queremos estar protegidos en estos tiempos que nos rodean, debemos ser edificados en la santísima fe. Y en esencia lo que nos está diciendo es lo mismo que dice Pablo, que debemos ser protegidos o debemos protegernos del engaño. Y aquí Pablo dice que para hacerlo debemos examinarlo todo cuidadosamente, amados hermanos. No podemos aceptarlo todo. No todo letrero que dice iglesia es iglesia. No todo pastor que se dice pastor es pastor. No podemos asimilarlo todo. No en toda iglesia se predica la palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento. No todo lo que se canta en una iglesia es una alabanza a Dios. Tenemos que tener ese discernimiento. Pareciera que hoy en día, como decía pastor hace muchos años, como si la iglesia estuviese perdiendo la voluntad de discernir. Muchos cristianos, y con mucho dolor en mi corazón lo digo y con un nudito aquí en la garganta, muchos cristianos, muchos evangélicos hoy en día, ya no les importa distinguir la verdad del error. Ya no les importa distinguir la mentira y el engaño. Por eso muchos están siendo engañados. Muchos están siendo engañados. Increíblemente. Amados hermanos, nos preocupa esto realmente. Nos preocupa cómo de alguna manera el temor que sentía Pablo está sucediendo hoy en día. Que la gente se está alejando de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y se están dejando llevar por la astucia de Satanás. Como Pablo se lo decía,
Tengo miedo que les pase lo que le pasó a Eva. Hacia otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, otro mensaje. Es difícil, amados hermanos, ver decaer personas en estos engaños, cómo caen. La iglesia en general, lo digo, la mayoría de cristianos hoy en día ha abandonado el interés por el discernimiento. No les importa si lo que se les predica es verdad o no. Ha abandonado el interés por escuchar la palabra de Dios. Para ellos, para la mayoría de cristianos hoy en día, cualquier cosa es una alabanza. Y cualquier persona detrás de un púlpito es un predicador predicando la palabra. Eso es lo que todos piensan, la mayoría. Es difícil. Ha abandonado ese desinterés. Ya no les importa, ¿no? Han abandonado el deseo de conocer a Dios. Por eso, una prueba de ello, muchos de los que están escuchando y están conectados a esta hora, sus Biblias permanecen cerradas. Su Biblia, este día quizás no han abierto sus Biblias en ningún momento. Y quieren que Dios le hable. Y esta es la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, el problema más grave a lo que la iglesia se enfrenta no son a los ataques precisamente de Satanás allá afuera. Dios ya está vencido. El asunto es la falta de discernimiento de los que están dentro de las iglesias. Es difícil esta situación. Entonces, muchos han forjado su teología, en fin, de tantas cosas, y tienen una sola ensalada, por así decirlo. ¿Y sabe cuál es la excusa? Que dicen todas las religiones llevan a Dios. Hermano, eso no es cierto. La verdad solamente es una. Y es lo que la Escritura nos dice. De ahí todo lo demás es maldad. No todo es bueno, no hay bondad en todo. No todas las religiones llevan a Dios. No, quítese esa mentira de su cabeza. No toda iglesia es iglesia. Tenemos que tener el discernimiento porque solo hay una sola verdad. Tenemos que quitarnos ese molde, hermanos. Tenemos que poder tener la capacidad de discernir realmente. Viene Pablo en el capítulo 20 de Hechos, en su versículo 29, cita el apóstol Pablo, dice: sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, estén alerta, recordando que noche y día durante 3 años no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Si usted se preguntará, hermano, ¿por qué estos estudios, para muchos quizás tan largos, en un libro que solamente tiene 20 y tantos versículos? Precisamente por esto. Por esto. Porque tenemos que estar alerta, tenemos que conocer bien lo que la palabra nos dice acerca de estos tiempos apóstatas. Pablo lo hacía con lágrimas en sus ojos durante 3 años. Insistía tanto en ellos. Y yo voy a seguir insistiendo en que abra su Biblia, en que lea su Biblia, en que escuche las predicaciones bíblicas, predicaciones sanas que apuntan a Cristo y que pueda tener el discernimiento para ello. Pero hay una falta muy grave de discernimiento. Y a esa falta de discernimiento se le suma el interés, mejor dicho, el desinterés por no tener el discernimiento. Hermanos,
Es increíble. En el Mateo capítulo 16, nuestro Señor Jesús acusó a los líderes de Israel que tenían una falta de discernimiento. Venían los fariseos y los saduceos y se acercaban al Señor y como siempre ellos queriendo tratar de ponerlo a prueba, pidiéndole que les mostrara una señal del cielo. Viene el Señor y le respondió con una reprimenda muy fuerte porque ellos al anochecer decían que era buen tiempo porque el cielo está rojo y por la mañana que habrá tormenta porque el cielo está rojo y amenazante. Tenían sus propias formas, digamos, primitivas ellos para predecir el tiempo que se avecinaba. Un cierto tipo de cielo daba un buen tiempo y cuando miraban el cielo de otra manera, pues era otro asunto. Así como muchas personas dicen, cuando el cielo está saladito es porque va a temblar. Cuando viene una lluvia, dice, este es tiempo, cuando viene un viento, dice, este es viento de lluvia. Hay muchos que saben de eso. Viene el Señor y le dice, bueno, ustedes saben discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos. Lo que les estaba diciendo era esto. Por muy primitivos que sean vuestros conocimientos o pronósticos del tiempo, pero esos son mejores que su teología. Esto es una afirmación muy denigrante para los que se creían teólogos en aquel tiempo, que eran mejores meteorólogos que teólogos, porque su capacidad para predecir el tiempo era muy buena, pero eran mejores que eso que en su teología. Muchos en la iglesia están de la misma manera. Han mejorado increíblemente en discernir tantas cosas. La iglesia hoy en día en general está mejorando en discernir lo que le sucede en las situaciones sociales que la verdad de Dios. Están preocupados en ser mejores en algunas cosas y no realmente en conocer a Dios. Están preocupados por desarrollar sus dones, sus talentos y no en conocer a Dios. Hermano, usted puede que sea, hay muchos en la iglesia, buenos arquitectos, buenos carpinteros, buenos licenciados, buenos ingenieros, pero pésimos cristianos porque no conocen o no hay discernimiento de Dios. Regresemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. En el versículo 20 dice, hermano, no menosprecien o no desestimen la predicación, las profetías en el original. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, como le decía. Eso es lo que está sucediendo a gran escala en la iglesia hoy en día. Muchos buenos para tantas cosas, pero malísimos cristianos. Usted quizás ahorita en diciembre le van a dar el regalo al empleado del año. Pero en el cielo ni lo conocen, hermano. Para nada, en ningún momento, de ninguna manera. Y usted se esfuerza para ganarse el premio al empleado del año, cuando no le importa tener discernimiento. Entonces, amados hermanos, hay una tendencia a alejarse de la predicación. Eso forma una falta de discernimiento. Entonces, así que viene Pablo y nos advierte que por favor no desprecien las profetallas, es decir, no desprecien la proclamación de la palabra de Dios, esa interpretación precisa de buscar la voluntad de Dios y sus propósitos divinos en la palabra. Hermano, no la menosprecien, por favor, ábrala, léala, estúdiala. Hay tantos cursos gratis. Y si usted tiene el deseo realmente de estudiar a profundidad la palabra de Dios, acérquese.
Acérquese, hay seminarios que podemos de alguna manera buscar una beca si hay un costo, no sé, qué sé yo, o algo simbólico quizás, o si no está el seminario Ancla también ahí en nuestra iglesia. Pero lo que está sucediendo hoy es eso. ¿Y sabe por qué? Porque en muchos púlpitos y en muchas iglesias hoy la predicación está siendo reemplazada por el entretenimiento. Entonces la gente lo que hoy quiere en la iglesia es entretenimiento. La predicación bíblica les aburre. Ahora quieren mensajes psicológicos, mensajes motivacionales. Hermano, expóngase por amor a Dios a la predicación de la palabra y examínelo todo. Del original doquimasó, en el sentido que donde dice examinarlo todo y retener solamente lo bueno. Doquimasó es pruebe todo para determinar su autenticidad. Así es como los nobles hermanos cristianos de Berea escudriñaban las escrituras para comprobar si las cosas eran pues de esta manera. Examinarlo todo, lo que es bueno, lo que es kalos, lo que es genuino, lo que es correcto. Así que examinarlo, doquimasó, ¿el qué? Lo bueno, el kalos, lo genuino, lo correcto. Abrácelo, tome posesión de él y no deje ir. Cuando lo encuentre, esas verdades escritas que el Señor nos ha dejado para nosotros. Y por otro lado, aborrecer de lo malo, todo tipo de mal, todo tipo de mal, evítelo, apártese. Amados hermanos, y bueno, la peor forma del mal es el error. O sea, la perversión de las mentiras verdaderas y espirituales, eso es eternamente mortal. Así como cuando usted quiere comprar una cosa de marca y no hay peor engaño que aquella falsificación que es muy parecida a la verdad, a la real, pero no es auténtico. Y los que saben de marcas y de tenis, yo veo que comienzan a ver las viñetas que tienen que tener esto porque conocen, tienen discernimiento. Para esas cosas muchos, pero no para la palabra. No hay discernimiento para las cosas de Dios. Entonces, amados hermanos, en este contexto es fundamental que haya discernimiento. Pero ¿por qué ha desaparecido el discernimiento? ¿Por qué hay tanta falta de discernimiento? Bueno, aquí hay 5 razones que nos menciona Judas, ¿verdad? Razón número 1, bueno, porque hay un debilitamiento de la claridad en el sentido de las doctrinas no son fielmente predicadas, o al menos tan claras, como muchos le llaman, es un evangelio barato, fácil de creer, que muchos lo toleran y dicen, sí, ese es, le dicen amén a todo. Por otro lado, hay una actitud negativa hacia ser doctrinal. ¿Sabe por qué a muchos predicadores hay una actitud a no ser doctrinal? Pues cuando uno es doctrinal, eso aleja a las personas, porque no es entretenimiento. A muchos les parece una iglesia aburrida y como el deseo de muchos predicadores es llenar la iglesia, no es que usted vaya al cielo. Pero lo que nos va a llevar a una santidad sin la cual nadie verá al Señor es una palabra fielmente predicada y de esa manera correctamente entendida. Entonces, la iglesia ha sido invadida por el liberalismo, la motivación, la psicología, el carisma, en fin, le ha abierto las puertas a todo eso. La única manera en la cual el error es aceptado en la iglesia, pues es que la gente no entienda la doctrina. Y eso es lo que está sucediendo. Dejando a un lado
las doctrinas, la predicación fiel de la palabra y comenzar a predicar cualquier otra cosa. Como lo decía, de todo corazón, yo quisiera que toda la iglesia Renacer pudiese entender absolutamente esto. Pero, como en toda iglesia, no todos están jalando de la misma manera. Hermano, la adoración desciende de cantar verdades sobre Dios. Una música centrada en la letra, en la Biblia, en la palabra, llena de teología. Pero hay otras cosas que no. Entonces la gente ya ni sabe ni qué creer. En serio. En segundo lugar, amados hermanos, en fin, existe una especie que queremos aceptarlo todo y no importa si eso es bíblico o no, si es ético o no. Hermanos, créame, existe lo verdadero y lo falso. Por eso el Señor dice que anda en busca de adoradores en espíritu y en verdad. Porque hay adoradores que no lo hacen de verdad y lo hacen de una manera falsa. Existe lo correcto y lo incorrecto, así de claro. Y para saberlo, pues tiene que tener discernimiento. La Biblia es la verdad absoluta, la Biblia es objetiva y la Biblia aclara la verdad del error. Léala, escudriñala, estúdiala. La Biblia confronta, la Biblia separa, la Biblia distingue la verdad del error. Como decía el teólogo R.C. Sproul, que muchos le decían que la sana doctrina divide, y él dice, no divide, define lo que es verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto. Amado hermano, para que lo podamos entender, ese enfoque de blanco y negro, ¿verdad? Donde existe la verdad, pues estará la verdad, obviamente. Pero la Biblia lo dice claramente cuando revisamos las escrituras. El jardín del Edén tenía dos árboles, uno permitido y otro prohibido. ¿Verdad que hay dos destinos a los cuales estaremos después que partamos de este lado de la gloria cuando muramos? El cielo o el infierno. Solo hay dos caminos. Un camino que es el de Dios y el de todos los demás. Las personas o se salvan o se pierden. Usted es cristiano o no lo es, o es hijo de Dios o es hijo del diablo, o le pertenecemos o somos parte del pueblo de Dios, o es usted parte del mundo, o recibe la salvación por medio de Cristo o no. Camino angosto o camino ancho, vida eterna o condenación eterna, destrucción. La vida, la muerte, la verdad, la falsedad, el bien, el mal, la luz, la oscuridad, el reino de Dios y el reino de Satanás, las tinieblas, el amor y el odio, la sabiduría espiritual y la sabiduría del mundo, etcétera, hermano. La Biblia nos dice todo esto y la Biblia siempre ha sido muy clara y concisa. Incluso en el Antiguo Testamento, a los israelitas se les enseñó esa distinción entre lo puro y lo impuro, precisamente. Toda la vida se trata y se enseñó que se trata precisamente de esa manera. Entonces, como está el camino de Dios y cualquier otro camino, y la iglesia, la mayoría de cristianos hoy en día han perdido esa perspectiva de la verdad y la realidad. Otro factor que contribuye a esa tendencia, amados hermanos, se trata, según Santiago 4:4, de esa amistad con el mundo. Esa amistad con el mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. Esto es muy claro, pero quizás muchos no lo han leído o no lo han sabido discernir. Si usted quiere, no dice que sea amigo, si usted quiere ser amigo del mundo, usted será, se constituye, se establece enemigo de Dios. Lo será. No es que tal vez ya está, se constituye solamente con querer ser amigo del mundo. Por otro lado, para ser amigo de Dios, usted tiene que ser enemigo del mundo. Para ser amigo de Dios, usted tiene que darle la espalda al mundo. No puede adaptarse a la cultura hoy en día, hermano. Entonces, hay otro cuarto contribuyente acá, para ir terminando. La Biblia nos dice que nosotros estudiemos la palabra para presentarnos aprobados ante Dios, que seamos diligentes, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Se nos dice que seamos como la Biblia dice como los de Berea, estudiaban las escrituras, las escudriñaban, para ver si estas cosas eran así, para ver si esto es error o no. Pero muchos caen en el error por pereza, por descuido, porque son haraganes espirituales por indiferencia. Y hay una falta en la interpretación y una falla también muy grande en la interpretación correcta de las escrituras. Y lo veremos también en las próximas semanas. Hay una falla muy grande, pero es precisamente por esto. Se debe a la falta de claridad y de convicción, a la incapacidad de comprender lo real de lo falso. Hermano, y esto se debe a una preocupación muy grande que hay en nosotros, en nuestro corazón. Y hay por el desinterés que muchos tienen por entender las escrituras correctamente. Entonces, amados hermanos, y el último factor es la inmadurez espiritual, una incomprensión superficial de las escrituras, una comprensión débil de lo que es realmente la sana doctrina. Realmente, miren lo que dice Hebreos 5:12. Aunque ya deberían ser maestros, muchos ya deben de estar enseñando a otros, necesitan que alguien les enseñe los principios elementales de las palabras de Dios. Han llegado a necesitar leche y no alimento sólido, porque todo el que solo toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, pues es un niño, da a entender. Pero el alimento sólido es para los adultos, quienes por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Que dice, bueno, hermano, hay muchos que llevan años ya en el cristianismo o en el evangelio, mejor dicho, años en la iglesia, que ya deberían de estar enseñando a otros. Pero por la falta de práctica, por no tener el deseo de estudiar la Biblia, hay que seguirles dando leche. Hay que tratarlos como niños espirituales, porque son los maduros solamente los que tienen discernimiento. A los niños les hace falta discernimiento. No toman buenas decisiones. Para eso están los padres. Entonces, todos estos elementos que hemos mencionado, amados hermanos, son estas situaciones que están en contra hoy en día. Y tenemos que sobrevivir a esta apostasía. Entonces, Judas dice que la clave para sobrevivir en tiempos de apostasía es edificarnos sobre la santísima fe, como dice el versículo 20. Entonces, amados hermanos, yo deseo que cuando usted comience a ver la apostasía a su alrededor, si es que tiene ese discernimiento, no se sorprenda porque va a suceder. Nuestro deseo es que usted no sea parte de ello, que se esfuerce realmente por conocer más a Dios y de su palabra revelada. Le suplico de corazón que lo haga, porque
Es inevitable que esto pase, los tiempos apóstatas y personas que van a apostatar de la fe, que son carentes, dice la palabra del Espíritu Santo, que no han cambiado interiormente. Así que recuerde que esto va a suceder, pero que este estudio nos ha venido sirviendo para poder identificarlos. Vamos a orar a esta hora y yo le pido de todo corazón que le diga al Señor que ya no quiere ser un perezoso espiritual, que realmente le lleve a un estudio diligente de la palabra. Primera de Corintios 14:26 dice que todo sea para edificación, debe estudiarla y aplicarla, no solamente estudiarla y no aplicarla. Esto, lo que estamos estudiando ahora, es para edificación. El punto no es que usted se quede con lo que ha escuchado, sino que lo aplique. Como lo decíamos hace muchos años, el sermón no termina cuando decimos amén, sino cuando usted comienza a vivirlo, a aplicarlo en su vida. Así que, amados hermanos, seamos diligentes en conocer más de la Escritura para entender lo correcto de lo incorrecto y lo verdadero de lo falso. Oramos. Señor, te damos las gracias en esta noche y una vez más por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra a través de esta carta tan importante de Judas que nos habla, Señor, de la apostasía. Te suplico, oh buen Dios, que nos ayudes realmente a poder escudriñar, estudiar tu palabra. Señor, que podamos tener discernimiento, oh buen Dios. Padre, que el interés por tu palabra sea más grande que cualquier cosa. Como los proverbios dice, si como la plata la buscares, Señor, que así como somos buenos para tantas cosas, Señor, que quizás para nuestros jefes en nuestros empleos somos buenos trabajadores, pero somos pésimos hijos tuyos. Somos pésimos hermanos en la iglesia, pésimos cristianos. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Quizás nos jactamos de ser buenos padres, pero no hay nada que jactarse en cuanto a nuestra teología, al conocimiento que tenemos de ti. Quizás nos jactamos en lo que hemos emprendido, en lo que desarrollamos, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, pero no hay nada de jactancia en el conocimiento de las Escrituras, Señor. Padre, ayúdanos a poder conocerte más. Es mi deseo, Señor, como un corazón pastoral para que mis hermanos que han escuchado el mensaje de esta noche no puedan ser engañados por tantas falsas enseñanzas que están llegando a nuestros oídos hoy en día. Te pido que los guardes, que guardes su corazón, que guardes sus pensamientos, que puedan sentirse protegidos, pero para ello es necesario tener discernimiento. Te suplico, Señor, que hagas esa obra en cada uno de nosotros para que podamos entender estos tiempos, oh buen Dios. Gracias, Padre amado. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por haberse conectado en esta noche. Nos vemos el sábado en nuestra iglesia. Continuamos en nuestros servicios de Navidad y el domingo también tenemos nuestro estudio sobre los atributos de Dios. Y también este fin de semana, un fin de semana muy cargado, tenemos Escuela Bíblica de Vacaciones, las Crónicas del Reino con todos nuestros chicos de Escuela Bíblica y los amados servidores de Renacer Kids también. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche. Gracias y paz.